quiera que se encuentren, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias una vez más por invitarme para estar con ustedes durante esta semana. Es un honor para mí poder traer la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Por favor, en esta mañana quisiera que todos los que tengan su Biblia a la mano puedan tener la disposición para estudiar la palabra de Dios. Recuerden que no es lo que un hombre dice ni lo que un hombre hace. Es simplemente lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros estamos para vivir lo que Dios nos ha dejado como su voluntad en nuestra vida. Y para mí es un motivo de mucho gozo y de mucha alegría poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta semana. Vamos a comenzar desde el día de hoy. El tema del día de hoy lleva por título El reino de Dios. Me ha pedido el hermano, todavía no recuerdo bien tu nombre, el hermano de Joana. ¿Cómo es que es tu nombre? Yo sé que el apellido es Pérez, el hermano Pérez, pero no quiero decirle el hermano Pérez. Robinson. Por su nombre. ¿Cómo? Robinson. Robinson. Me ha pedido el hermano Robinson que durante esta semana tengamos una semana de crecimiento espiritual. A mí me llamó mucho la atención cuando él me lo ha pedido, porque realmente yo creo que eso es lo que necesitamos ahora. Vamos a empezar esta semana de crecimiento espiritual con el tema titulado El reino de Dios. Por favor, inclinen sus rostros allí donde están. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios en esta hora. Padre misericordioso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias una vez más, oh buen Dios, porque nos das la oportunidad de poder en esta mañana, desde nuestros hogares, a través de la internet, tener comunión los unos con los otros como hermanos en Cristo Jesús y poder, Señor, unir nuestras voces, nuestros pensamientos en el estudio de tu palabra para honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos humildemente, oh buen Jesús, en esta hora, que puedas regalarnos el perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados, que puedas limpiarnos, oh Dios, para que al recibir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hablar directamente a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu propósito y tu voluntad para nuestra vida, de tal manera, oh buen Dios, que nosotros vivamos una vida para agradarte y no una vida para nuestras emociones ni para nuestros pensamientos, sino que podamos en todo momento glorificar tu nombre como lo hicieron los hombres de la Biblia. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, no sin antes pedirte una bendición especial por cada persona y cada familia que está conectada en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El reino de Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia menciona el reino de Dios de dos maneras? La segunda manera en la cual el reino de Dios es mencionado en la Biblia es el reino físico de Dios. Ustedes lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. Jesús también hizo mención a ese reino en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, que es el reino físico. Es decir, donde está la ciudad de Dios, donde van a estar las moradas para cada uno de nosotros cuando Cristo traiga su reino por segunda vez aquí en esta tierra. Nosotros entendemos que Dios tiene un reino físico, pero la Biblia también menciona un reino de Dios de una manera diferente. Y esa es la primera mención que se hace del reino de Dios en la Escritura a través de los evangelios. Ahí es donde nosotros vamos a dedicar nuestro estudio en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Para mí es muy interesante predicar sobre este versículo porque desde que empecé a estudiar la Escritura, este versículo, mi versículo favorito de la Biblia, y ya ustedes lo van a ver y lo van a entender por qué. En esta mañana vamos a desglosar este versículo, es decir, vamos a estudiar cada una de las partes que aparece allí en el versículo para que podamos entender de qué está mencionando Jesús o de qué nos está hablando Jesús allí. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 está dado en el contexto del afán y de la ansiedad. Nosotros como seres humanos somos muy dados a padecer de afanes, de ansiedades, de preocupaciones, de estrés, de cosas que nos quitan a nosotros el poder dormir tranquilos, la tranquilidad, nos quitan a nosotros la paz. Y resulta que a partir del versículo 25 hasta el versículo 34
Jesús está hablando del afán y de la ansiedad. Y en ese contexto, donde Jesús nos está diciendo a nosotros que no nos preocupemos por lo que va a ser el día de mañana, ni por lo que vamos a comer en el día de mañana, ni por lo que vamos a vestir en el día de mañana, Jesús nos está diciendo a nosotros, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a empezar a desglosar este versículo. La frase que aparece allí, la primera es, más buscad primeramente. En el comentario bíblico adventista, hace referencia a esta palabra mencionando lo siguiente. Dice, el gran propósito de la existencia de los hombres es que busquen a Dios si en alguna manera pueden hallarle. La mayor parte de los seres humanos están afanados trabajando por la comida que perece. Eso está en Juan 6:27. Por el agua de la cual volverán a tener sed. Juan capítulo 4, versículo 13. La mayoría de las personas gasta su dinero en lo que no es pan y su trabajo en las cosas que no sacia. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque la Biblia nos está diciendo a nosotros que el propósito principal de nuestra existencia, según lo menciona Cristo Jesús, es que nuestra vida, lo primero y lo más importante, sea buscar el reino de Dios. Es decir, que dejemos a un lado la prioridad en nuestra vida de estar consiguiendo cosas materiales, preocupándonos por la marca del vestido. ¿Saben? Yo me he tomado el trabajo de, durante muchos años, hablarle a jóvenes y a personas que están preocupadas por cosas materiales y de hacerlos entender que un traje, una camisa, un pantalón, marca Chanel, marca Dolce Gabbana o lo que sea la marca que usted quiera comprar, arde igual que un pedazo de tela que vale $2 en el mercado. Todo en el fuego se va a quemar de la misma manera. No tiene ninguna, ¿cómo lo diríamos? Algo especial, la ropa de marca que sencillamente nos va a enseñar o nos va a hacer ver a nosotros mejor. No, simplemente son pedazos de tela. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo duré 5 años vistiéndome en la universidad con la misma ropa vieja que tenía porque no tenía dinero para comprar ropa. Y a través de eso Dios me enseñó a mí una lección muy grande. Yo no sé si yo en algún momento les he mencionado a ustedes que yo soy hijo de un ex narcotraficante colombiano, un hombre que tuvo mucho dinero y mucho poder. Fui criado con mucho dinero y mucho poder. Y cuando estoy estudiando teología, ahora Dios me empieza a dar unas lecciones grandes en mi vida, empezando por el vestido, por la comida. En mi casa a veces me daba el lujo de despreciar la comida y de decir, no, yo no quiero comerme esto, no, yo no me quiero comer esto. Y en la universidad a veces pasaba 3 días aguantando hambre porque no tenía que comer. Sencillamente, nosotros en nuestra vida tenemos que empezar a entender lo que son prioridades en nuestra vida. Y Jesús, que nos conoce a nosotros mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Jesús que sabe las cosas que nosotros estamos haciendo aquí y por lo que estamos luchando, quizás estamos luchando por una casa, por un carro, por una ropa, por lograr una buena posición en el trabajo. Y escúchame con atención, yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy haciendo referencia, según lo que Jesús está mencionando en su palabra, es que estas cosas no deben ser el motor de nuestra vida. Lo que debe ser el motor en nuestra vida es buscar primeramente el reino de Dios. Y ustedes lo van a comprender a medida que sigamos estudiando en esta mañana. Buscad primeramente el reino de Dios. Haced del reino de Dios una prioridad. Y como lo mencioné al principio, la Biblia menciona de 2 maneras el reino de Dios. Ya les mencioné la primera, que es la segunda manera como la Biblia menciona el reino de Dios. Pero ahora voy a mencionar la primera manera como el reino de Dios es mencionado en la Escritura. Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, ustedes pueden leer conmigo en sus Biblias. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha, ¿qué cosa? Se ha acercado. Noten la predicación de Juan el Bautista. Juan está diciendo que nosotros debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y nosotros no hemos comprendido que nuestra razón de ser cristianos
es que el reino de Dios se acercó a nosotros los hombres para que nosotros aprendamos que como se vive allá arriba, nosotros debemos empezar a vivir aquí abajo. Ahora noten que cuando Jesús empezó su ministerio, versículo 17, capítulo 4, versículo 17, dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar, y esto fue lo primero que Jesús comenzó a predicar. Noten lo que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es importante que nosotros volvamos a entenderlo, porque antes de que Cristo empezara su ministerio, Juan el Bautista comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Ahora viene Jesús mismo y Jesús empieza a predicar exactamente las mismas palabras que había predicado Juan el Bautista. Y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué está refiriéndose Jesús con que el reino de los cielos se ha acercado? Busquen en sus Biblias Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 20, porque la parte final del versículo 20 nos empieza a aclarar mejor el asunto. Dice, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo. Noten que la respuesta, o la pregunta más bien, de los fariseos fue: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, Jesús, donde está Dios, porque todos sabemos que Jesús es Dios mismo, donde está Dios está el reino de Dios. Lo que Jesús está tratando de hacernos entender a nosotros en esta mañana a través de su palabra es que el reino de Dios está representado en la persona de Jesucristo. Como máximo representante del reino de Dios en el cielo y en el universo entero, los seres humanos no conocíamos el reino de Dios sino a través de las manifestaciones proféticas que Dios le había dado a los hombres a través de los profetas en los tiempos antiguos. Pero cuando Cristo desciende al mundo, Cristo trae el reino de Dios a la tierra. Jesús trajo en su persona el reino de Dios para que nosotros empezáramos a ver que en el reino de los cielos se vive de una manera muy diferente a cómo vivimos nosotros aquí en la tierra. Nosotros, los seres humanos, somos malos por naturaleza. Nos encanta o nos deleitamos en el dolor de los demás. Nosotros somos personas que si alguien está pasando necesidades, por nosotros mismos no nos preocupamos por esas personas. Si alguien tiene algo que yo quiero, no nos importaría asesinar a esa persona por tomar lo que esa persona tiene que yo quiero tener. Es decir, nosotros los seres humanos estamos viviendo en un entorno donde el enemigo ha puesto en nuestros corazones buscar siempre las cosas malas. Pero cuando Cristo descendió a la tierra, comenzó a vivir una vida que nosotros no conocíamos, porque sencillamente nosotros los seres humanos no podemos vivir esa vida sin Dios. No podemos. Podemos creer que somos buenos sin Dios, mas sin Dios nosotros no podremos vivir la vida que se vive en el reino de Dios. Jesús, al venir a la tierra, nos enseñó a nosotros cómo se vive en el cielo para que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, vivamos de la manera como se vive allá. Porque cuando descienda el reino físico de Dios a través de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él instaure su reino en la tierra, no podremos vivir en el reino de los cielos si aquí en la tierra nosotros no hemos empezado a vivir como se vive allá. Nosotros tenemos que empezar aquí a practicar lo que la palabra de Dios está mencionando de cómo se vive el reino de Dios desde aquí para que podamos ser herederos del reino de Dios cuando Él traiga su reino físico aquí a la tierra.
Cristo es la representación máxima del reino de Dios. Recordemos que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, y cuando Él se hizo hombre, nosotros no alcanzamos a entender este misterio. Durante esta semana vamos a dedicar una noche a entender el misterio acerca de lo que significó que Cristo hubiese descendido a la tierra y cómo nosotros, cuando Él nació aquí en la tierra, ni atención le prestamos a que el Hijo de Dios estaba naciendo aquí en la tierra. Pero Él, aquel que vive en el reino de los cielos, aquel que recibe la honra y la gloria de todos los seres celestiales y de los seres de los otros mundos que no han caído, los seres de los otros mundos que menciona el libro de Job. Esos seres le rinden la honra y la gloria a Dios, y decide Él que nosotros, los seres humanos, que nos hemos apartado totalmente de su voluntad, tengamos la oportunidad de conocer ese reino a través de Cristo Jesús. Por eso Jesús les está diciendo a los fariseos, ustedes podrán decir, no les van a decir que el reino de Dios está allá o que míralo, acá está. No, porque el reino de Dios está entre vosotros. Jesús descendió del cielo para vivir entre nosotros, para que pudiésemos conocerlo a Él como máximo gobernante del universo, que pudiésemos conocerlo a Él como el Dios que no nos abandonó en la tierra a nuestro propio juicio, sino que nos vino a salvar, para que entendamos cómo es su gobierno, para que entendamos cómo se vive en el reino de los cielos y cuál es la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos desde aquí, porque es la vida que se vive allá. Nosotros tenemos que entender que la persona de Jesucristo es mucho más de lo que nosotros creemos que es. Dios, a través de su Hijo encarnado, nos reveló un misterio grandísimo a nosotros, que nosotros, por más que lo estudiemos, nunca lograremos entenderlo completamente. Pero es nuestro deber estudiarlo para cada vez poder entender un poquito más lo que significó que el Hijo de Dios viniera aquí a la tierra. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios o el propósito de Jesús al traer su reino a la tierra? Volvamos al libro de Mateo capítulo 4. Libro de Mateo capítulo 4, versículo 16 en adelante. Lo primero que Jesús hizo cuando trajo su reino a la tierra, miren lo que dice, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Lo primero que quiso hacer Jesús al traer su reino a la tierra fue iluminar al mundo, es decir, sacarnos de las tinieblas en las que nosotros vivimos para que podamos comprender cuál es la manera correcta, la indicada y la mejor en que nosotros debemos vivir. Versículo 16 termina diciendo, y a los asentados en la región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que estamos bajo la sombra de muerte somos todos los hombres que vivimos aquí en la tierra, que antes de que Cristo muriese en la cruz no teníamos oportunidad de la salvación. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentidos de qué? De vuestros pecados. Arrepentidos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera egoísta y orgullosa de vivir, de esa manera de vivir donde nosotros solo pensamos en nosotros mismos, en qué vamos a usar nuestro dinero, en qué lujo nos vamos a dar, en qué gusto nos vamos a dar, y que dejamos de pensar en el reino de Dios y dejamos de pensar en los demás. Mire lo que sigue diciendo, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid a mí, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús vino a traer gran luz al mundo para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y de nuestra manera de vivir que no agradan a Dios, pero comenzó a llamar hombres. Y lo que me interesa a mí que entendamos en este momento, al estudiar la palabra de Dios y al escuchar lo que la Biblia nos está diciendo acerca de las cualidades de estos hombres, es que nosotros entendamos que Jesús no vino a llamar hombres superdotados.
Jesús no vino a llamar hombres que el mundo considera grandes o especiales o espectaculares o inteligentes o con influencia y poder. No, Jesús vino a llamar a hombres como nosotros, trabajadores, sencillos, que vivimos al día, que tenemos que trabajar día tras día para conseguir el pan. Jesús vino a llamar hombres como nosotros, como usted y como yo, hombres del común, hombres del corriente, para que nosotros entendiéramos cómo vivir el reino de los cielos aquí. Pero nosotros teníamos que aprender cómo vivir el reino de los cielos a través de la comunión que tuviésemos con Cristo. Cristo llamó a sus 12 apóstoles para que vivieran con Él, para que comieran con Él, para que caminaran con Él, para que fueran donde Él iba, para que hablaran como Él hablaba, es decir, para influenciarlos y que el reino de Dios que Él estaba viviendo en la persona de Jesús, como Jesús, entonces fuera llamando la atención de sus discípulos al punto de que ellos anhelaran vivir en el reino de Jesús y no seguir viviendo de acuerdo al reino de los hombres, donde nosotros solamente pensamos en nosotros. Pero Dios no llamó personas espectaculares o superdotadas. Dios llamó personas del común, personas que quieran vivir con Él, personas que quieran aprender de Él, personas que deseen aprender cómo vivir el reino de Dios, que se vive en los cielos, aprenderlo a vivir desde aquí, desde la tierra. A esas personas son las que Jesús está llamando, porque muchas veces nuestra mucha inteligencia o la grande inteligencia que creemos nosotros tener puede que nos separe de Dios, como le ha sucedido a los grandes científicos del mundo, que Dios les ha permitido tener mucha sabiduría, pero desviaron su sabiduría de las manos de Dios. Y por eso la Biblia dice que la grande sabiduría humana sin Dios es nada delante de los ojos de Dios. Es mejor cabeza de ratón que cola de león. Es decir, vale más un hombre sencillo que se pone en las manos de Dios para aprender de Dios, la sabiduría de Dios y aprender cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra para heredar el reino físico de Dios, que una persona que se cree león, pero solamente su cola, porque su inteligencia no le permite a esa persona entender los misterios de Dios. Pero sigue diciendo, versículo 23, que a estas personas Jesús las llamó y comenzó a recorrer con ellos toda Judea o toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino. Noten nuevamente que la Biblia no solamente está diciendo que Jesús es la representación del reino de Dios, sino que cuando Jesús fue a predicar, Jesús no predicó evangelio de hombre, Jesús no predicó evangelio humano, Jesús predicó el evangelio del reino de Dios, porque es solo el evangelio del reino de Dios el que nos hace entender a nosotros nuestra condición y nos ayuda a entender que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Si Jesús hubiese predicado el evangelio de los hombres, estaría predicando el evangelio que predican los reyes. Ah, sírvanme, vayan, tráiganme esto porque yo lo necesito, vayan y hagan esto. Y los trataría como esclavos, nos habría tratado sin misericordia, nos habría tratado a nosotros como si fuéramos cualquier cosa, porque así los hombres gobernamos, mas Dios no hace eso. Dios quiere que nosotros le demos la honra, la gloria y el honor solamente a Él, porque Él siempre ha procurado nuestro bienestar. ¿O no dice la Escritura en Primera de Juan que nosotros amamos a Dios no porque nosotros le amamos primero, sino porque Él primero nos amó a nosotros? Nosotros amamos a Dios en respuesta a lo que Él nos ha brindado a nosotros, porque nosotros le estamos conociendo. Es un evangelio diferente, es un evangelio que nosotros no conocíamos. De hecho, hay que tener cuidado con el evangelio, porque hay personas que abren la Escritura para seguir predicando evangelio de hombre. El evangelio de la prosperidad es un evangelio de hombre porque no es un evangelio que está escrito en la Escritura. Nosotros tenemos que entender que Cristo predicó el evangelio del reino de Dios, un evangelio que no tiene nada que ver con lo que nosotros anhelamos o con lo que nosotros deseamos. No,
porque nuestros anhelos y nuestros deseos son egoístas, mas los anhelos y los deseos de Dios son mejores y mucho más productivos para nuestra vida que inclusive lo que nosotros mismos queremos para nosotros. Cristo iba aldea por aldea predicando el evangelio del reino. Y ahora yo no he terminado de leer el versículo. Miren lo que sigue diciendo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia ¿de quién? Del pueblo. Es decir, el evangelio del reino de Dios no está centrado en el hombre y para el hombre. El evangelio del reino de Dios está centrado en Jesucristo y es para los hombres. Es decir, que nosotros debemos vivir aquí en la tierra como se vive allá, preocupándonos por los demás, predicándoles el evangelio de Dios, predicándoles que Cristo va a regresar, predicándole lo que Cristo hizo por nosotros y predicándole a todo el mundo, pero no solamente hablando, sino haciendo. Hay que ir donde el enfermo, hay que ir donde el necesitado, hay que ir donde el desamparado, hay que ayudar. Las muchas palabras se las lleva el viento, las acciones son las que permanecen. Cristo no vino a predicar a la tierra un evangelio de palabra. Cristo vino a predicar el evangelio del reino de Dios, que es un evangelio que se basa en hechos, en los hechos que Dios hace por ti, para que nosotros también los hagamos por los demás. Ese fue el propósito cuando Cristo trajo su evangelio al reino. Ahora noten, porque de aquí vamos a pasar al primer sermón que predicó Cristo Jesús en la tierra como tal. Nosotros todos conocemos este sermón porque se llama el Sermón del Monte y está ahí mismo, en capítulo 5 de Mateo. Y noten lo que dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Permítame leerle lo que encontré en el comentario bíblico adventista acerca de la definición de esas palabras. Pobres en espíritu, y de ellos es el reino de los cielos. Dice, pobres. Señala a los que adolecen de una verdadera miseria espiritual y sienten agudamente su necesidad de las cosas que el reino del cielo tiene para ofrecerles. Todos los pobres en espíritu entrarán en el reino de los cielos. Es decir, todos los que sentimos que necesitamos aprender a vivir aquí como se vive allá, que solo lo que Jesús tiene para ofrecernos es lo que satisfará nuestra alma y nos ayudará a satisfacer las almas de todos aquellos que nos escuchan y se relacionan con nosotros, seremos herederos del reino de los cielos. Ahora dice, ellos, dice, la comprensión de la necesidad propia. Escuchen con atención, no de la necesidad de nuestro vecino en cuanto a su vida espiritual. Dice, la comprensión de la necesidad propia es la primera condición para entrar en el reino de la gracia de Dios. En el reino de los cielos no hay lugar para los orgullosos. ¿Quiénes son los orgullosos? Los que están satisfechos de sí mismos, los que dependen de su justicia propia. Cristo invita a los pobres en espíritu a que cambien su pobreza por las riquezas de su gracia. Escuchemos con atención, porque Dios nos está pidiendo a nosotros que si queremos ser herederos de la patria celestial, nosotros tenemos que aprender a ser pobres en espíritu, y ser pobres en espíritu es negarnos a nosotros mismos, nuestros gustos, nuestros placeres, muchas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, que nos gustan, pero que a Dios no le sirven. Y si a Dios no le sirven, ten la plena seguridad de que a ti tampoco te sirven. Por eso Él necesita sacar eso de ahí, que nosotros lo entendamos para poder cambiar nuestra vida. Pobres en espíritu, orgullosos, los que no somos orgullosos, los que no vivimos para nosotros mismos, los que vivimos para Dios y para los demás. De ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿les parece una coincidencia que el reino de Dios se haya manifestado en Jesús y que en el primer sermón que Cristo está predicando,
nos haga entender a nosotros que los pobres en espíritu somos los únicos que heredaremos el reino de los cielos. Y yo lo digo somos no porque yo lo sea, sino porque yo quiero serlo. Y yo quiero que tú aprendas lo que la Escritura nos está pidiendo a nosotros para que tú también anheles vivir de la misma manera. Dios tiene un propósito con nosotros. Si no, no nos habría llamado. Si Dios no hubiese tenido un propósito con Pedro, Santiago, con Andrés y con Juan, Dios hubiese llamado a otros con los que sí tuvieron propósito. Si tú estás aquí en esta mañana observando esta pantalla y escuchando estas palabras, entiende que no soy yo el que te está diciendo estas palabras. Es la Biblia, el Espíritu de Dios a través de su Escritura que te está diciendo que Él desea que tú y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y vivamos de acuerdo a ese reino aquí en la tierra para que seamos herederos del reino celestial, el reino físico de Dios, pero es porque Dios tiene un propósito contigo. No solamente que tú vivas, no solamente que tú te salves, sino que tú prediques, que tú vivas el reino de Dios aquí en la tierra, que tú le permitas a Jesús tomar el control de tu vida porque Él es el reino de Dios y de esa manera todo el que se relacione contigo, todo el que te vea, todo el que hable contigo, todo el que tenga contacto contigo puede entender que Dios también le está abriendo ese reino a Él. Eso es lo que Dios desea con nosotros. Ahora, nosotros estamos llamados a predicar el reino de Dios, porque Jesús llamó a sus discípulos, y vamos a ir rápidamente al libro de Lucas, capítulo 9, para que lo leamos en la Escritura, y notemos lo que Jesús les dijo cuando Él los llamó a ellos a ser partícipes de su reino aquí en la tierra. Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿quiénes eran los 12 discípulos? Los que vivían con Jesús, los que compartían la comida con Él, los que oraban con Él, los que estaban siempre con Él, los que lo escuchaban, los que lo ayudaban, los que le servían. Llamó a sus 12 discípulos y dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Noten que Jesús los envía a ellos a hacer exactamente lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 4, versículo 23, donde dice que Jesús iba predicando el reino de Dios y sanaba a los enfermos. Nuestra misión es continuar lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Ahora, nosotros estamos desglosando el versículo de Mateo 6:33 y ya hemos entendido la primera parte que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Es o debe ser nuestra prioridad, buscar el reino de Dios, darle a Jesús el lugar que merece en nuestra vida y vivir aquí en la tierra, no solamente como Él vivió aquí, porque es que como Él vivió aquí, es como se vive allá arriba en el reino de los cielos. Y si nosotros queremos ser participantes de ese reino de gloria, nosotros debemos aceptar la primera manifestación del reino de Dios que se dio a través de Jesús, su vida, sus obras, su predicación, su amor y su misericordia por nosotros. Y ahora Él nos está llamando la atención para que nosotros entendamos que esto debe ser lo primero en nuestra vida. Pero el versículo dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. Noten que Jesús no separó el reino de Dios y su justicia. Y yo les voy a explicar en esta mañana lo que es la justicia de Dios y por qué Jesús no separó su justicia de su reino, de lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Y noten lo que dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. Libro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. La palabra de Dios dice así.
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahora, ¿qué decía el versículo de Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia. Ahora Salmos está diciéndonos a nosotros que la justicia de Dios son el cimiento ¿de qué? De su trono. Y yo me tomé la tarea de buscar en el diccionario la definición de cimiento. Si usted no tiene un diccionario a la mano, usted puede hacer este ejercicio en su casa. Cuando hay alguna palabra que no entienda de la escritura, búsquela en Google. Sencillamente busqué la definición de cimiento y miren lo que dice el diccionario acerca de la definición de cimiento. Parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y apoyo. Pero la segunda definición que aparece en el diccionario sobre cimiento me llamó mucho más la atención porque dice principio u origen en que se asienta una cosa no material. Es decir, es algo que le da el cimiento, que le da la estructura a su reino, el apoyo que él necesita. Lo que Dios necesita a través para mantener su reino está en su justicia. Y ahora la gran pregunta que nos vamos a responder en esta mañana es, ¿y qué es la justicia de Dios? Pues el libro de Salmos, capítulo 119, que es el capítulo más cortito de la Biblia, ¿verdad? Solamente tiene 176 versículos. Libro de Salmos 119, versículo 172, casi para acabarse el capítulo del 119, dice lo siguiente: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué cosa? Son justicia. Escuchen con atención todos los que están frente a esta pantalla en esta mañana y a quienes Dios nos está hablando. La justicia de Dios son los mandamientos de Dios. Para aquellos que dicen que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz, estaríamos diciendo entonces que los mandamientos de Dios, que ya el trono de Dios, su cimiento fue clavado en la cruz y entonces ahora su trono no tiene fundamento. Porque los mandamientos de Dios, según lo dice Salmos 89, son el cimiento, el apoyo, como la manera como Dios gobierna el universo entero. Quitar los mandamientos del trono de Dios es quitarle a Dios las leyes como Él gobierna el universo entero. Es prácticamente dejar al universo a su propia manera de vivir, que eso es lo que ha querido Satanás. Clavar los mandamientos en la cruz era darle la razón a Satanás, porque Satanás alegaba en el cielo que los mandamientos de Dios eran imposibles de cumplir a cabalidad. Cuando nosotros decimos que los mandamientos de Dios ya no tienen validez hoy, estamos diciendo que el reino de Satanás es el que debiera estar dominando sobre el mundo. Mas Cristo vino a la tierra a enseñarnos a nosotros que su reino es mucho mejor y que su reino está acompañado de su justicia, porque su justicia son los mandamientos de Dios y son el cimiento del trono de Dios. Ahora noten que Jesús no dejó esto por fuera en su predicación. Volvamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Ahí mismo, en el Sermón del Monte, Jesús mencionó acerca de sus mandamientos para no dejarlos por fuera de su predicación, a fin de que nosotros entendiéramos de que el reino de Dios está ligado a los mandamientos de Dios, que son su justicia. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué cosa? De la justicia. Es decir, el enemigo no persigue a cualquiera que dice ser cristiano. El enemigo persigue a los que guardan los mandamientos de Dios, porque son los que están representando el reino de Dios correctamente. Porque el reino de Dios tiene como su fundamento sus 10 mandamientos.
Cristo, Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la deidad como tal, es el gobierno del mundo, son las personas, o es el Dios a quien nosotros adoramos, porque Él nos hizo, pero Él nos ha entregado a nosotros sus mandamientos como una prueba de que nosotros vivimos en esta tierra de acuerdo a la voluntad suya en el reino de los cielos. Y ahora dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y qué termina diciendo? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dios no separa lo uno de lo otro. No lo separa. El reino de Cristo está ligado a sus mandamientos. Ahora lo que Cristo nos está tratando de decir a nosotros es, búsquenme primeramente a mí, que soy la manifestación más grande que ustedes podrán encontrar del reino de Dios, porque yo, Dios mismo, descendí al mundo para mostrarles cómo vivimos allá arriba, para que ustedes puedan vivir acá abajo como se vive allá y puedan ser herederos del reino de los cielos. Y siempre tengan presente que la justicia y los mandamientos que yo les he entregado son parte de ese reino. Y entonces Mateo 6:33 nos lo dice claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego termina diciendo qué cosa. Y todas las cosas os serán añadidas. Antes de entrar a esa última frase, que no me voy a demorar mucho, en todas las cosas os serán añadidas, quiero leer lo que dice Deuteronomio 6:1-9. Pero voy a leer solo a partir del versículo 6 hasta el 9. Usted no tiene que buscarlo en su Biblia, solamente lo voy a mencionar. Y usted puede, si gusta, anotarlo y leerlo después con más calma en su casa. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Noten que para Dios, sus mandamientos, porque ese capítulo está hablando de los mandamientos de Dios, son tan importantes que nos pidió a nosotros cuando nos dice, los escribirás en los postes de tus casas. Quiere decir que los pondremos como fundamento de nuestros hogares, al igual que Él lo puso como fundamento de su reino en el universo. Y cuando dice, y en tus puertas, es para que cuando las personas entren o salgan de tu casa, las personas entren o salgan de tu vida, se lleven esto para sus vidas también. Y cuando dice que como una señal en tu mano, quiere decir que nosotros tenemos que obrar de acuerdo a esos mandamientos. Porque lo que parece como señal en la mano está hablando de lo que hacemos, obras. Y cuando dice, y como frontales entre tus ojos, nos está diciendo a nosotros que aquí, en nuestro pensamiento, lo más importante, lo que siempre estemos observando, sean los mandamientos de Dios, porque son el fundamento del reino de Dios. Eso hablando de la justicia de Dios. Ahora, el versículo terminaba diciendo, y entonces todas las cosas os serán añadidas. ¿Recuerdan cómo empezamos este sermón? Mencionando que Mateo 6 está hablando a partir del versículo 25 acerca de el afán y la ansiedad, la manera como queremos vivir, la manera como queremos, de lo que queremos vestirnos, de lo que queremos comer, dónde queremos vivir, todos los planes que tenemos para nuestra vida. Pues Jesús nos está enseñando a nosotros en esta noche, primero preocupémonos por lo que está arriba y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Miren lo que dice aquí, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todas las cosas que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos que es primero nosotros vivir y buscar en nuestra vida como nuestra prioridad, como lo más importante para nosotros, el reino de Dios y su justicia, Dios nos dará todos los días lo que necesitamos. Él lo hará, porque Él es fiel. Ahora mire lo que dice un pensamiento que encontré
en el espíritu de profecía. Con demasiada frecuencia, tendemos a hacer de las cosas materiales el principal propósito de nuestra vida, con la vana esperanza de que Dios será indulgente con nosotros y que al final de nuestra existencia añadirá la eternidad al breve paso de 70 años. Cristo quiere que demos a las cosas más importantes el primer lugar y nos asegura que las cosas de menor importancia y menor valor serán dadas a cada uno de acuerdo con su necesidad. Dios te necesita. Dios necesita que nosotros entendamos que Él quiere vivir con nosotros por toda la eternidad, que quiere estar junto a nosotros. Y Dios necesita entonces que nosotros comprendamos en nuestra vida espiritual que lo más importante debe ser buscar su reino y hacer su justicia. Querido hermano, querido joven que me estás escuchando, si nosotros hacemos esto, no me cabe la menor duda de que el Espíritu Santo hará de nosotros los hombres de la Biblia para esta generación. Así como nosotros hablamos de Daniel, como hablamos de José, como hablamos de David, como hablamos de Elías, de Juan el Bautista, de los apóstoles, como hablamos de Pablo, como hablamos de Jeremías, como hablamos de Esther, como hablamos de Ruth, como hablamos de María, como hablamos de tantos personajes que aparecen en la Escritura que hicieron cosas extraordinarias por Dios. No me cabe la duda que las personas que hablen de nosotros también podrán ver a Dios, como las personas que los conocieron a ellos, vieron a Dios a través de ellos. Mas nosotros tenemos entonces que buscar primeramente el reino de Dios como lo hicieron ellos y obrar de acuerdo a su justicia como lo hicieron ellos. En esta mañana quisiera elevar una oración por todas aquellas personas a quienes el Espíritu de Dios les ha estado hablando en esta hora y que en sus corazones han sentido que Dios los está llamando y que el Señor los necesita, que el Señor quiere que empecemos nosotros a cambiar muchas cosas en nuestra vida para su honra y para su gloria. Si tú has sentido en tu corazón el deseo de buscar primeramente el reino de Dios, de vivir una vida de acuerdo a su justicia, para que Dios en su misericordia pueda suplir nuestras necesidades aquí y pueda llevarnos al reino de los cielos cuando esté Cristo venga por segunda vez y nosotros vivir por otros aquí en esta tierra. Si el Espíritu de Dios te ha estado tocando y tú sientes este deseo en tu corazón, yo quiero orar por ti en esta mañana. Así que allí donde estás puedes inclinar tu rostro y permitirme elevar esta oración ante Dios por cada uno de ustedes. Una vez más, buen Dios y Padre bueno que estás en los cielos, honramos y glorificamos tu nombre, Señor, porque solamente tú lo mereces. Te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos has entregado de poder en esta hora estudiar tu palabra. Ayúdanos a crecer en ti. Creemos, Señor, que esta semana sea de crecimiento espiritual y necesitamos entender, Señor, que la prioridad en nuestra vida, si queremos crecer espiritualmente, debe ser buscarte a ti. A ti que eres la representación de tu reino, Señor, y a ti, oh Dios, que nos entregaste los mandamientos para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, pues así se vive en el cielo. Si hay alguna persona en esta hora, Señor, donde quiera que esté, a quien tu Espíritu Santo en esta mañana le ha estado hablando y le ha estado tocando su corazón, y ha sentido en su vida el deseo ferviente, Señor, de entregarse a ti por completo y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, enséñame. Yo no tengo fuerzas, yo soy un hombre pecador, mira mis faltas, mis pecados, pero se pone en tus manos, Señor. Yo estoy seguro que tu Espíritu Santo está escuchando esa oración en este momento. Y te ruego para que tu Espíritu Santo, de una manera muy especial, pueda brindarle las fuerzas que hoy no tenemos, para que esa persona, Señor, pueda ser fiel y firme a tus principios, a tu vida, Señor, y pueda, Señor, un día no muy lejano, levantar las manos al cielo y glorificarte como a Dios por toda la eternidad, pues aquí en esta tierra también lo habrá hecho. Los coloco a cada uno de ellos en tus manos, pero de una manera especial. Quiero poner a todos los jóvenes que han estado observando este sermón en esta mañana, que han estado aquí conectados a través de esta pantalla. Oh Señor, muchos de ellos no entienden el gran propósito que tú tienes con ellos. Tú los has llenado de facultades, de dones y de talentos ricos, Señor, para que ellos puedan ser grandes hombres y mujeres para ti. Y si hay alguno en esta mañana, Señor, a quien tú estés tocando,
Te pido, Señor, que lo fortalezcas con tu Santo Espíritu para que nunca pueda ser vencido y nunca se aparte de tu presencia. Te ruego por ellos para que les ayudes a entender el propósito que tienes para su vida, como nos los has hecho entender a cada uno de nosotros. En esta mañana de sábado damos la honra y la gloria a tu nombre, pues solamente tú lo mereces, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén y a sus familias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.